Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero esta tarde noche hablarle acerca de los desiertos de un ungido. Los desiertos de un ungido. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios también pasan por los desiertos? Y esto no se trata de que, mire, está pasando por la prueba porque es carnudo. No, los ungidos, las mujeres ungidas de Dios también van a enfrentar desiertos en la vida. Ahora, hermanos, un desierto en términos literales es una llanura abierta donde no se cultiva, donde hay animales salvajes, donde prácticamente no hay agua, donde en la noche dicen algunos que la temperatura es muy fría y en el día las temperaturas de calor son exageradas. Eso es un desierto donde he oído personas que han viajado, hermano, por ejemplo, a los Estados Unidos y les ha tocado que pasar parte del desierto de Arizona. Me contaba un familiar que llega un momento en el que desean tomar agua y no la hay. Me contaba que cuando se le terminó la comida, digo, a comerse la pasta de diente con todo, hermano, y el estuche. O sea, imagínense usted cuando la gravedad de estar en un desierto. Cuando hablamos de desierto, hablamos de una situación difícil. Pero decirle, hermano, que también en la Biblia habla de desiertos espirituales. Y los desiertos espirituales, hermano, es cuando se está pasando por los peores momentos. Si decíamos que en un desierto hay hambre, frío, calor, peligro, soledad, imagínense cómo no son los desiertos de la vida espiritual. De hecho, es tan bíblico que el mismo Jesús, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu, Mateo 4:1, por el Espíritu al desierto. Porque los desiertos son como el lugar donde Dios nos prepara. Es como el lugar donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Por eso que Oseas capítulo 2:14 dice: he aquí, dice el Señor, la traeré y la llevaré al desierto y le voy a hablar al corazón, hablándole a la nación de Israel. Porque un desierto, hermano, no solamente es un sufrimiento, también son instrumentos purificadores de Dios para hablarnos. Sí o no, que los que han pasado o hemos pasado por los desiertos de la vida, hemos podido oír a Dios en esos desiertos. Van a llegar, sí, hermano. Es bonito que le hable temas de fe, de poder, pero tengo que decirle que como ungido o ungida de Dios van a llegar los desiertos. Y duelen. Duelen. Los desiertos, las enfermedades crueles hacen llorar. Una economía quebrada hace llorar. Una situación fuera de control hace llorar. Padres que luchan con hijos hace llorar. Dice, ¿hasta cuándo va a cambiar todo esto? Porque usted sabe que los desiertos duelen. Ahora, decirle que David fue ungido por rey. David fue un hombre escogido por Dios. Pero el hecho de ser escogido por Dios no le evitó los desiertos. Es más, Jesús llamó a 12. Se perdió el hijo de perdición. Y dice la Biblia en el capítulo 17 que ora por ellos para que sean uno como él era, uno con el Padre. Y ora para darle la gloria que él tenía, como la gloria del Padre. Pero también le dice, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a enfrentar desiertos. En el mundo se van a enfrentar a situaciones de frío, de calor, de soledad. Pero ahí estaré con vosotros. Pero ahí está el Señor con la iglesia. David fue ungido, sí, dice la palabra en el versículo que leímos, que estaba en un lugar llamado Keila. Y dice la Biblia que le dijeron los filisteos, se están llevando el cultivo. David, como un hombre de Dios, le dice, Señor, ¿puedo ir a alcanzarlos? ¿Puedo perseguirlos? Se va a la oración. Y dice la Biblia que Dios le dijo, sí, ve a Keila, te lo voy a entregar, porque ese cultivo, esa bendición es tuya, es del pueblo.
No pueden llevarse la bendición. Parece que David, hermano, venía ahora de este lugar llamado Keila, de ver la victoria, de ver la bendición, de ver el respaldo de Dios. Pero estaba a punto de entrar a 5 desiertos, de los cuales le quiero hablar ahora. El primer desierto que un ungido llamado David enfrentó es el desierto de Zif. El desierto de Zif. El desierto de Zif se encuentra en 1 Samuel 23:15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se fue en Ores al desierto, ¿está conmigo? Al desierto de Zif. El primer desierto que un ungido llamado David enfrentó, la palabra Zif en hebreo significa brillo y gracia. Por favor, escúcheme esta tarde, présteme sus oídos. Los desiertos no son para destruirnos. Los desiertos es porque Dios quiere sacar algo precioso de usted. David venía de una victoria. Pero ahora el Señor lo lleva porque lo perseguía un hombre llamado Saúl. Y David se va al desierto de Zif, donde Dios iba a sacar el brillo que había dentro de él. ¿Sabe de dónde salen los mejores diamantes? Estaba viendo un video de cómo hay diamantes en las ostras. ¿Dónde están las ostras? En las profundidades de los mares. O sea que Dios tiene que llevarlo a veces a las profundidades de los problemas para sacar lo mejor de nosotros. Ay, Señor, ya no aguanto, quítamelo. Dios dice, no, quiero que tú aprendas a brillar en los desiertos de la vida. ¿Cuántos desean, hermano? ¿Cuántos han orado? Señor, quítame esta prueba, ya no aguanto más. Y nos vamos a los salmos, fortaléceme. Y Dios dice, no. El primer desierto de un ungido es porque quiero que aprendas a brillar allí donde nadie te ve. ¿Dónde nacen sus mejores oraciones? En las preocupaciones. ¿Dónde más? ¿Dónde usted ha hecho su mejor oración? Le pregunto. En los problemas. Yo nunca he orado como cuando estaba en el dolor. Cuando me dijeron años atrás que una hermana tenía cáncer y que se iba a morir, yo me encerré en un cuarto a ayunar, a orar. Porque el desierto de Zif, hermano, es el lugar donde tiene que brillar. David era ungido por rey, venía de Keila, de una gran victoria. Pero ahora el Señor le dice, quiero que brilles en medio de las pruebas. David se encontraba ahora bendecido, pero también la Biblia dice que significa brillo y gracia. La palabra gracia es la palabra hebrea, haná, que significa favorecido. Lo que Dios está diciendo es, mi mejor trato lo tengo cuando tú aprendes a estar en los desiertos. Y allí vas a ver mi favor. Allí será visitado por mi presencia. Allí será visitado, allí vas a brillar. ¿Sí o no que a veces usted le ha tocado que, no sé, aquellos que les ha tocado en algún momento ir a un hospital, a una cita médica y de repente se encuentran con un enfermo que está peor que ustedes? ¿Y qué le dice el enfermo? ¿Cree que puede orar por mí? Y usted le dice, ve, este que no ve que me estoy muriendo, pero el otro está peor. ¿O acaso alguien no le ha dicho, mire, cree que me hace un favor? Viera cómo estoy de quebrado. Ay, si supiera cómo anda usted.
Mira cuántas deudas tengo. El otro tiene más. Pero lo que le estoy enseñando es que los desiertos de un ungido es que tiene que brillar. Dios dice: yo quiero que mi iglesia no se apague en la oscuridad. Dice Pablo: ustedes son lumineras en medio de un mundo perverso. Luminares, perdón. Luminares en medio de una generación maligna y perversa. Así de que hay que brillar. El primer desierto de la vida, o para un ungido, es que tiene que brillar. Tiene que hallar gracia y favor. ¿Sabe, hermano? Que cuando David se encontraba en la cueva de Adulán, Dios le dio tanta gracia. En primero de Samuel se encuentra eso en el capítulo 22. Dice la Biblia que allí llegaron 400 personas endeudadas, amargadas de espíritu, frustradas. Pero en esa cueva, en ese desierto, esos 400 endeudados y de espíritu amargado son los 400 valientes que salieron de allí. Porque cuando Dios lo lleva a usted a una cueva, a ver si me entiende, no es para que se muera, es para que brille. Porque hay otros peores, pero esos son iluminados por la luz de la gracia de Dios a través de usted. Solo yo sufro, no, mentiras. Hay otros peores. Vaya a los hospitales. Ay, dice, me estoy muriendo. No, vaya a ver. Siempre que Mayra me decía: lástima que vos no podés entrar al Bloom, porque a ella le tocó viajar mucho al Bloom y yo me quedaba afuera. Mientras ella estaba en el Bloom, yo estaba en el Mr. Donut tomando café, llorando por ella. Pues sí. Y él me venía, cada vez que salía me decía: vieras lo que vi. Mi niño no tiene nada, los que yo vi, me decía. Y usted reniega por una cana que le salió, por una nueva arruga, por un diente que se le cayó, por la placa que se tragó. No, eso no. Uno reniega por todo y Dios dice: brilla. Un ungido tiene que brillar. David fue ungido, pero brilló, hermano, en la cueva. David no se apagó. Muchos las pruebas nos apagan. Y uno le dice: ¿qué le pasa con esa cara de la hermana Fátima que anda? ¿Qué le pasa? La cara de sueño, ¿verdad? No, uno bien sabe. Como pastor no sé. Pero cuando uno mira a la gente atribulada, dice: algo está pasando. Está pasando. Nunca he venido a alguien contento y, pero bien alegre. ¿Qué le pasa, hermano? Estoy en el desierto. No. Pero David nos enseña que como ungido de Dios, el primer desierto que se tiene que enfrentar es el desierto donde tenemos que aprender a brillar. Donde encontramos la gracia y el favor de Dios. David estaba en Keila, viene de tener una victoria. Dios le dice: alcánzalo. Pero cuando Saúl se da cuenta que este hombre acaba de ganar una victoria, dice: tengo que perseguirlo para matarlo. David sale huyendo. David se va a lugares como cuevas. Pero luego en el Salmo 45:2 dice: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Estando en la angustia, Dios le revela uno de los salmos más preciosos, que hablando acerca de Jesucristo. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó. En el momento lo aplica él, pero sabía que se representaba a Jesucristo. ¿Por qué? Jesús fue el que más brilló en los peores momentos de la vida. Los desiertos, perdóneme, hermano, no es para apachurrarlo. ¿Y qué tiene? Me voy a morir. Ya compré la caja. Para que brille. ¿Y qué tiene? Hoy sí me voy de este mundo. Y Dios dice: no, quiero que brilles. Mi gracia y mi favor está sobre ti. Mi gracia y mi favor está sobre ti. Cuando, hermano, a ti llegan las pruebas, es para que brilles en medio de cualquier situación. Ese es el primer desierto de un ungido.
El segundo desierto de un ungido es el desierto de Mahón. Primero de Samuel 23-24. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en otro desierto. Vamos, hijos, ayúdenos. Estaba en otro desierto. Débele un cocorrón si hacia atrás. Estaba en el desierto. ¿Cómo se llamaba el desierto? No, ¿cómo se llamaba el desierto? Desierto primero era de Sif. El segundo desierto era Mahón. ¿Qué significa el desierto de Mahón? En hebreo, hermano, esto significa casa del pecado. Es decir, pastor, ¿cómo es que Dios me llama una casa del pecado? Espéreme, ahorita le explico. Los desiertos, o aprende a adorar a Dios, o cae en el pecado. ¿Qué hace la gente cuando está pasando malos momentos? Le puse una pregunta a los hombres. ¿Qué harían ustedes si un día los dejara a su esposa? Se emborracha y va a oír, fuiste tú, y va a la desgracia. Y soy una piedra en el camino. Ay, hermano, por el amor de Dios. Y se va a oír lo peor, música, y se va a deprimir y se corta la pena. Otros contentos de gloria a Dios, hermano. En serio, en serio. Conozco hombres y mujeres de Dios que cuando están en el desierto se van al pecado. Sí, se van al pecado. Por ahí hablamos con hombres y algunos dicen, yo si mujer no serviría a Dios. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, Carlito! ¡Qué desgracia! Carlito me dice, gloria a Dios, yo con y sin voy a seguir sirviendo a Dios. Hermana Rufina tiene ¿cuántos años de viuda, hermano? Ay, me acaba de decir en la puerta. Del 87. Ay, hay algunos que ya la tienen en la mira, que Dios lo reprenda. El desierto de Mahón es el desierto donde significa en hebreo casa del pecado. Le pregunto, ¿para qué fue llevado Jesús al desierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Para qué fue? Para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Jesús fue al desierto para ser tentado. En el desierto usted aprende a levantarse o se va al pecado. El diablo es astuto. El año pasado conocí la historia de una persona que el diablo provocó una escena pero maravillosa. Pero esa escena como que a la persona le dio ¿cómo se llama la paleta grande? La chilindrina. Así se llama. Como que le dio la chilindrina, pero luego se la quitó. Y ese dulce que le dio fue el que el diablo usó para sacarlo del evangelio. Los desiertos, o usted aprende a levantarse o cae en el pecado. No, es por esta palabra usted debería de estar, pero aleluya ahora. Porque cuando Dios se revela, debemos de entender que Saúl estaba persiguiendo, lo venía, hermano, socorriendo a David del desierto de Sif. Pero ahora David tiene que refugiarse, irse al segundo desierto. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios quería tratar lo íntimo del corazón de David. ¿Sabe que en los desiertos es donde Dios nos analiza si lo amamos o no lo amamos? Le pregunto, ¿por qué llevó Dios a Israel por el desierto? ¿Qué dice Deuteronomio? Para probarte lo que había en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Israel?
cuando Dios los llevó al desierto. Lo primerito que hicieron fue un becerro. Y luego empezaron a murmurar y dijo el Señor: no, todavía el pueblo no está apto para entrar a la tierra prometida. 40 años anduvieron por el desierto porque su corazón era malo. Los desiertos deben de purificar lo que hay en mi corazón. Voy a hablar por mí, no por usted. Pero a veces en los desiertos yo le dije al Señor: ya no voy a seguir predicando. Eso indica que mi corazón todavía estaba y tiene que ser purificado en el desierto. Si usted de aquellos que cuando está pasando el mal momento se decepciona de su Dios, no está pasando todavía el examen. Porque es ahí donde debe de aprender a amar a Dios. Como nos enseñaron un día de esto, ya sea que Dios nos responda o no nos responda, seguimos creyendo en ese Dios. Ya sea que Dios obre o no obre, su corazón debe de estar puro. El segundo desierto era el desierto de Mahón. El tercer desierto de un ungido es el desierto de Engadi. Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso y le dijeron: por ahí está David. Y David estaba en el desierto. ¿A dónde estaba David, iglesia? ¿Está conmigo? Aquellos que se duermen con los ojos abiertos, por favor, ayúdeme. Estaba en Gadi. ¿Sabe qué significa esta palabra en hebreo? La fuente del niño. En Gadi, en el hebreo, significa la fuente del niño. Dice el pastor: ¿y qué significa esto? Hermano, ya había pasado el proceso purificador, pero detrás de eso había algo que Dios quería despertar. Y era la ternura de un niño en el corazón de David. Los desiertos no es para pecar. Los desiertos es para que despierte una ternura por Dios. ¿Cuántas alabanzas hay que corremos a los brazos del Padre? Y es tan claro el mensaje de Jesús que dijo: el que no se humilla, el que no se vuelve como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Me asombra el corazón de los niños. Lo hablo como papá. Mana Mayra a veces ha bendecido a los niños. Yo igual. Bien, me recuerdo que la última fue un día antes de su cumpleaños para más fregar. Pero más tarde me estaba abrazando. Así quisiera tener hermanos acá que después de corregirlos: pastor, lo amo. Caprichosos, resentidos, que por una media cosa se van de la iglesia. Llenos de mañas. ¿Y por qué no sigo? Porque me estoy ungiendo, hermano Bruno. El corazón de un niño. Los desiertos en la vida es para despertar ternura. ¿Sabe por qué David? Le voy a dar algo nuevo. ¿Sabe por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque su corazón era como el corazón de un niño. Y Dios busca corazones sinceros, como de niños. Miren, si algo tienen los niños es que no pueden engañar ni mentir. No pueden. No. Son puros en lo que dicen. Sí. Mira, tanta cosa que a veces los niños nos han hecho quedar en vergüenza a nosotros. Decirle al pastor que estoy enfermo y él: estaba sana, pastor, estaba sano mi papá.
Mire, con hermana Mayra hemos descubierto que ante los niños no se les puede decir algo con doble sentido. Para los niños todo es verdad. Les voy a contar una historia. Un papá llevó una niña al mar y el mar siempre está helado. ¿Sí o no, hermano? Nunca me he metido al mar y digo, qué calentito. No, siempre está helado. Y la niña metió los pies y dijo, este helado. Y el papá le dijo, métete. De tanto rogarle al papá que no la pudo meter. Después el papá dijo, ya sé qué voy a hacer. Calentó un poco de agua y se lo tiró al mar y le dijo, hija, el mar está caliente. ¿Qué cree que hizo la niña? Se metió y le dijo, papá, calentaste el mar. ¿Se da cuenta lo puro que son? Usted me está viendo, yo no me trago esa mentira. Pues sí. Si su corazón es hasta mamaleado, que a ver qué. Los desiertos de un ungido. Y es que tenemos que ir a la fuente del niño. Hermanos, David tenía algo tan tierno. Y es que sabía perdonar lo peor que le hiciera. David lo persiguió no menos de 13 años. Saúl. Y nunca guardó rencor contra él. Absalón le quitó el trono y durmió con sus mujeres. Y cuando se dio cuenta que estaba cerca de él uno de los fieles, vio triste y le dijo, mi señor, lo veo triste, no come. Y uno de los valientes que conocía el corazón del rey fue detrás de su enemigo Absalón y le dijo, quiero que visites a mi rey, porque mi rey se está muriendo por ti. El rey le había hecho barbaridad, le había querido quitar el trono y aún así él lo amaba. Por eso los desiertos deben de sacar un corazón tierno y amante y perdonador por la presencia de Dios. Si como ungido de Dios, que yo sé que usted lo es, no pasa por el primer desierto, no pasa por el desierto de Mahón, no pasa por el desierto de Engadi, es porque Dios quiere transformar, quiere hacer algo diferente en nuestras vidas. Un cuarto desierto de un ungido es el desierto de Parán. El desierto de Parán. Primero de Samuel 25. Dice la Biblia, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en la casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Créame lo que este es el peor desierto que puede haber en la vida. ¿Quién ungió a David como rey? Samuel. Cuando muere Samuel, el hombre más temido y honrado, David no puede estar en su vela. David deseaba estar como cuando usted desea estar y no importa el sacrificio que tiene que hacer por alguien que usted ha amado en la vida. Usted si quiere ese último, a Dios quiere dárselo. David no puede estar, no puede llegar porque Saúl lo va a llegar a perseguir. Cuando muere Samuel, todo Israel lo llora, pero David no lo puede llorar, porque si lo llora, llega Saúl con todo ese ejército. Y ahora David tiene que mejor salir huyendo. Se levanta David, se va al desierto de Parán. Y Parán significa gloria, belleza. Gloria, belleza. Las peores situaciones de David ahora se convierten donde Dios le dice, mira David, yo sé que te va a doler lo que viene. Tienes que irte al desierto de Parán.
Pero allí donde más te duele, allí es donde vas a ver mi gloria y voy a ver la belleza que hay en ti. Qué duro es perder un ser querido. Es duro. ¿Cuántos de los que están aquí han perdido algún ser querido, hermano? Mamá, hermano. Uf, qué terrible es eso. Pero hermana Rufina perdió a los padres en el mismo día, ¿verdad? Así es la historia. Estaban en vela aquí. Y luego murió el otro, ¿verdad? Bueno, esa historia yo ya la viví en la iglesia con otra familia. Uy, hermano. Eso es duro. Eso es cruel. Me dice la hermana Mayra, porque esa vez estaba dirigiendo ella. Allí se ve, me dice, de qué estamos hechos los hijos de Dios. '87, 88. Seguidito. Y es ahí donde en ese desierto de Parán, Dios le dice: David, tienes que levantarte, no puedes estar aquí, tienes que irte. Yo creo que David, yo no lo dudo, se fue a llorar al gran hombre de Dios. Se fue a llorar y saber que no podía estar ahí para por lo menos traer un consuelo. Pero ahí significa gloria, belleza. Ahí significa donde Dios saca lo mejor de nosotros. Es ahí donde Dios se glorifica. Repito, ya había sido ungido por rey, pero ahora tenía que correr un largo camino de prueba, de dolor, de tristeza. Estaba bien. Israel estaba ahora despidiendo a su gran líder. Y lo más duro para David era que quien lo había ungido se muriera. Para que me entiendan, es así como cuando a usted le dan una promesa, pero el que le da la promesa se muere. Duro. Conocí un pastor que su papá le dijo: cuando yo me muera, tú vas a quedar. Pero él se muere y no dejó nada por escrito. Y echaron a toda la familia. Y él le dijo: ¿qué pasó, papá? Y dijeron: aquí no ha dejado nada su papá establecido. Así de que usted con su familia se tiene que ir. O sea, como quien dice, muere quien le da una promesa. Y queda vivo todavía el enemigo, que era Saúl. ¿Y ahora qué hace? Pero es ahí donde David iba a entrar a un momento maravilloso. Es ahí en Parán donde David, sabe que según los historiadores, los mejores salmos nacieron en Parán. Posiblemente allí nació: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Posiblemente ahí en Parán nació el salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. Posiblemente ahí: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Los desiertos, repito, no es para destruirlo, es para que vea la gloria de Dios en su vida. Amén. Es para que vea el poder de Dios sobre usted. La gloria de Dios se va a mover en Parán. Estamos hablando de un ungido. Así de que no se lamente: mira, Señor, pero yo te sirvo, yo te alabo. Una persona me decía: pastor, si soy fiel a Dios, ¿por qué me pasa esto? Los ungidos pasan los desiertos. Pero tengo un buen matrimonio, no importa, vamos a pasar desiertos. Pero le soy fiel a Dios en la finanza, no importa, vendrán los desiertos. Pero soy un orador, no importa, van a venir los desiertos. Pero somos una iglesia de oración, también vamos a pasar los desiertos. El quinto desierto, el desierto de Aquila.
El desierto de Aquila. Primero de Samuel capítulo 26 del 1 al 3 dice: vinieron los cinefeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el desierto o en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y el segundo y los más versículos dice que David estaba en el desierto de Aquila. Ahí se lo dejo para que usted lo siga leyendo. Este desierto, me encanta, porque es el último desierto que David iba a enfrentar antes de que se coronara rey. Este desierto significa mi esperanza. ¿Cuántos pueden decir mi esperanza está en él y levantar su mano al cielo? Allí nació el salmo: el Señor es mi socorro. Hermanos, el último desierto que posiblemente David enfrentó es el desierto de Aquila. Y es el desierto donde el Señor le enseña a David que aunque se haya muerto el profeta, que aunque se haya muerto, ¿de dónde venía la bendición y la promesa? Hablando humanamente, Dios seguía estando en el trono. ¿Sabe qué me ha enseñado mi Dios a mí? Que cuando se cierra una fuente, Dios me sigue enseñando: hay una más todavía, que soy yo. ¿Sabe qué le enseñó David? ¿Qué le enseñó Dios a Elías? Que cuando se seque el arroyo, todavía hay fuentes esperando a los hijos de Dios. ¿Alguien cree esa palabra? Que aunque todo vaya mal, mi esperanza sigue estando en Dios. Aunque le diga lo peor resultado los médicos, su esperanza sigue estando en Dios. Sigue estando en Él. En hebreo, Aquila significa mi esperanza está en Él. Este desierto, Dios quería enseñarle a David que Él era su única y fuente de esperanza segura. Creo que todos los que estamos aquí, en algún momento, en aquello que pusimos la esperanza, no falló. Llámese banco, llámese mejor médico, le pueden fallar. Y algunas veces, déjeme decirle, que las personas quizás van a defraudar su fe para que usted aprenda a enfocarse en el única fuente que Dios. Jamás le va a fallar. Jamás. Por eso que hay una alabanza que dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos. Estaba predicando Jesús bien duro y todos se fueron. Y le dijeron los discípulos: Señor, todos se fueron. Muy dura la palabra. Y le dijo Él: ¿se quieren ir ustedes también? Como algunos quisieran que yo terminara hoy. ¿Se quieren ir ustedes? Y Pedro se levanta y le dice: no, solo tú tienes palabra de vida eterna. Él es el único. En los desiertos de la vida tenemos que correr a Él. En este desierto le enseña Dios a David y nos enseña a nosotros que Él es nuestra única esperanza. Como dice una alabanza: mi confianza está solo en ti. Mi esperanza está solo en Él. Hermano, no sé para quién Dios le ha enviado esta palabra, pero Dios sigue siendo tu esperanza. Dios sigue siendo tu auxilio. Dios sigue siendo tu socorro. Dios sigue siendo tu ayudador. Aun cuando toda la fuente se cierra, hay una fuente que jamás se ha secado, y es la fuente que viene de allá arriba. Aunque mi padre y mi madre me deje, dijo David, con todo Jehová me recogerá. Porque Él sigue siendo mi esperanza. Él sigue siendo todo. Y por eso es que la Biblia nos motiva a nunca perder la esperanza. Nunca. Hermanos, dice allá los hebreos, no pierdan su esperanza, porque tiene gran galardón. ¿Duelen los desiertos? Sí, duelen. ¿Se llora en los desiertos? Se llora. Las pruebas son duras, sí, es verdad. Pero Dios sigue estando ahí. ¿Qué le parece si está en pie esta noche?
Vamos a terminar esta prédica orando unos por otros, porque hay gente que está pasando por los desiertos. Es más, creo que podemos orar, podemos glorificar, pedirle a los servidores que me ayuden a